ciudad de Lima, en Perú, y fui educada en una familia católica. Mi abuelita materna y mi mamá me enseñaron a rezar. Mis padres se separaron desde que yo tenía 2 años. Gracias a Dios, mi mamá decidió matricularme en el Colegio María Auxiliadora, pero nunca le di a la Virgen María la veneración que merecía. No rezaba el Santo Rosario a pesar que me lo enseñaron. Iba a misa desde pequeña y también recibí los sacramentos. Al salir del colegio conocí a mi esposo en la academia preuniversitaria. Transcurrieron 13 años antes de casarnos. Mi esposo también estudió en el colegio salesiano. Éramos de la misma promoción y nos enseñaron el amor a Mamita María desde pequeños. Me propuso matrimonio y nos casamos. Ambos estudiábamos posgrado y trabajábamos. Nuestra vida profesional iba mejorando, pero no conocíamos la oración. Nunca rezábamos el rosario juntos. Sí asistíamos a la misa, pero no había cambios radicales en mí. La rutina, la falta de comunicación hizo que faltara la confianza, mi soberbia de querer que las cosas se hagan a mi manera, y mi ira que causaba heridas en el corazón de mi esposo, lo iban alejando sin darme cuenta. No valoraba a mi esposo, solo veía sus defectos. Vivíamos en la misma casa, pero no nos amábamos. No buscábamos hacernos felices el uno al otro. Y cuando nació nuestro hijo, solo le dedicaba tiempo a cuidarlo, a la casa y también al trabajo. Mi esposo se sentía solo. Incluso fuimos a un retiro de esposos, pero las cosas continuaban igual, porque no habíamos abierto el corazón a Dios. Aún estábamos ciegos y sordos espiritualmente. Y gracias a todo esto le abrimos la puerta al maligno. Nuestras diferencias crecían, se iban acentuando hasta llegar a un punto insostenible del que no me había dado cuenta. No nos interesábamos el uno del otro. Discusiones, peleas que causaron heridas en el corazón de nuestro hijo. Mi esposo empezó a buscar en otros lugares lo que no encontraba en casa. Recuerdo un sueño, una voz masculina me dijo claramente: estate cerca de Jesús. Pero recién lo comprendí años después. Debido a eso, mi esposo me anunciaba todos los días que se iba de casa, hasta que llegó el día que boté a mi esposo de la casa. Estaba desesperada, sentía que la vida no tenía sentido sin mi esposo. Al día siguiente recuerdo un taxista, escuchaba Radio María y antes de bajar me dijo 3 veces: ora, hermana. Yo no entendía sus palabras. En ese año Dios me invitó a vivir 2 veces talleres de oración y vida fundado por Padre Ignacio Larrañaga Orbegoso. Allí aprendí a orar orando y eso transformó mi vida y sentí el llamado a ser guía, a formarme en la escuela de guías de taller de oración y vida. Allí pude perdonar a mi esposo. Pude recuperar la alegría y el encanto de vivir al percibir las señales del amor de Dios. Pude estar en paz, pude superar tristezas, pude superar sentimientos de culpa. Hasta que un día, al año siguiente de mi separación, en confesión un sacerdote me aconsejó pedir mi nulidad de matrimonio. Recuerdo haber llorado mucho delante de Mamita María. Yo no quería hacerlo. Ese mismo día en la tarde
una amiga llegó a mi casa y me invitó a la misión Jesús y María Restauran mi familia. Me habló de Harold, de Mariela. Allí aprendí que vivíamos una batalla espiritual, que mi esposo y yo fuimos víctimas del maligno. Aprendí a ser adoradora eucarística reparadora. Conocí que no bastaba confesarse, sino que debía reparar el daño causado por mis pecados. En adoración, Jesús me hizo ver mis muchos pecados, que pude anotarlos en varias páginas y luego pedir perdón a mi esposo sin esperar nada a cambio. Pude perdonar y soltar a mi esposo. No me inquietaba lo que hacía o dejaba de hacer. Empecé a seguir a Jesús con todo mi amor. Me dejé seducir por Él. Me enamoré locamente de Jesús. Y a pesar de la tormenta, fui descubriendo las señales que el Señor iba dejando para iluminarme, porque yo seguía en batalla. Pasaban los años y fui tentada por el maligno con una gran prueba, muy fuerte, una prueba de fe. Quise dejar de luchar, pero nuevamente en adoración el Señor me dijo que iba a actuar y a rescatar a mi esposo, y yo le creí. Recuerdo también un fin de año en adoración en el Santísimo Sacramento del altar. El arco iris se posó en el manual de hora santa por las familias durante todo el tiempo que estuve en oración. Para mí fue una señal de que Dios es fiel y mantiene su alianza con nosotros. Me enfermé, me quedé sin trabajo, pero seguía firme en mi fe, alabando, dando gracias a Dios, porque nada es casualidad. Dios todo lo permite para el bien de los que lo aman. Y gracias a estas circunstancias adversas es que pude ofrecer mi comunión y adoración diaria por la sanación, liberación y conversión de mi esposo, tal como me lo pidió Jesús en mi corazón durante la Eucaristía. Vino el gran día del Señor, el día en que vi caer los muros de la separación. El Espíritu Santo me inspiró a impartir un taller de oración y vida a mi esposo. Y lo más grande es que Él aceptó, porque en ese momento necesitaba estar en paz. Fueron sesiones en las que experimenté compasión y misericordia por mi esposo, como nunca antes. Allí mi esposo sintió el llamado a hacer la voluntad de Dios. Lo que descubrí en este tiempo de lucha, separados, fue que Dios siempre estuvo de mi parte, nunca nos abandonó. Su plan de salvación para con mi familia seguía intacto. Comprendí que Mamita María siempre intercedió por nosotros y me abrazaba en los momentos de abandono y desolación. Y me llena de un gozo enorme mi conversión y los signos que da de conversión mi esposo. Lo que el Señor ha hecho en mi familia lo hará también en sus familias. Los acontecimientos no se dieron como yo esperaba, sino a la manera y tiempo de Dios. Viendo los 7 años de lucha es que veo la voluntad de Dios en mi vida. Doy gracias a Dios por este tiempo de gracia. No desfallezcan, aférrense a Jesús Eucaristía y a Mamita María con el Santo Rosario. En la misión Jesús y María Restauran mi familia, formamos una familia espiritual. Y a pesar de nuestras circunstancias, somos instrumentos de salvación de otras familias. Doy testimonio de que me ocupé de los intereses de Dios y Él se ocupó de los míos. Soy testigo de que Dios cumple su promesa. Y recuerden, hermanitos, la restauración dura toda la vida, porque el matrimonio
debe alimentarse, debe llenarse del amor de Dios para poder amarnos. Si no meditamos la palabra, si no hacemos oración, si no nos confesamos con frecuencia, si no recibimos a Jesús a diario, ¿qué podemos dar? Sin Jesús no podemos y no somos nada. Si los problemas, hermanitos, van en aumento, es señal de que tu restauración está cerca. No te rindas. Tu batalla es la batalla de Jesús y María, y con ellos la victoria está asegurada. Soy Verónica Serna, y recuerda que Jesús y María restauran nuestras familias, y hasta el cielo no paramos.